Hola, Livia. Profesor, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, sí señor, aquí restableciéndome y ya poniéndome como al día con las cosas. Estoy todavía fuera de mi casa, estoy acá en otro apartamento, pero ya esta tarde viajo. Muy bueno, me alegra que estés mejor. Sí, gracias. Qué bueno. Hola, Santiago, salúdanos. Hola, profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Entonces les decía que el trabajo que hicieron sobre hospitales hay algunos planteamientos y de esos planteamientos hay algunos que ya se han intentado, como por ejemplo, pues inyectarle recursos, ¿sí? Con la dificultad de no entender o no saber exactamente cuánto es el déficit real. Lo segundo, definitivamente hay que aumentar la capacidad de control y supervisión. Esto se puede hacer por diferentes mecanismos, ¿sí? Uno de los mecanismos que se ha intentado es hacer agrupación de hospitales, ¿sí? Así, un poco lo que hablamos en el caso de Bogotá, que había 12 hospitales, 12 gerentes en la red pública, entonces se establecieron 4 subredes con un solo gerente, lo que en teoría va a permitir, pues, un lado, ya reducir costos en número de personal, pero además evitar tantas manos manejando los contratos, tanto de personal como de suministros, y la creación de una central de suministros para retirar ese poder que tenía cada uno de los gerentes de contratar y de comprar y concentrarlo en un ente que haga esa labor de seleccionar proveedores, de contratar, de hacer, de controlar la calidad, etcétera. Entonces, ahí todavía se puede hacer más y hay necesidad de hacer más. Luego, ustedes hablaban de como de un apadrinamiento. Eso es una posibilidad interesante. Se aplica en la Supersalud, perdón, la Superfinanciera lo aplica y creo que se los comentaba. Entonces, un banco, digamos, grande, los grandes, apadrina bancos chiquitos, ¿sí? Esto puede ser un buen camino, ¿sí? Para los hospitales, ni no necesariamente, como ustedes lo mencionaban en el trabajo en grupo, hospital privado al público, que puede ser. Existe una experiencia muy interesante de apadrinamiento de universidades privadas a colegios públicos. Y los Andes estuvo involucrado en ese proyecto, un proyecto interesante, ¿sí? Eh, Puede ser de clínica privada a hospital público, pero inclusive entre hospitales públicos. Hay hospitales públicos que están bastante bien, ¿sí? Ustedes tienen eh, hospitales, el Hospital General de Medellín, por ejemplo, o el San Vicente de Paúl, están bastante bien técnica y financieramente. Por lo tanto, ellos podrían apadrinar el hospital de Quibdó, ¿sí? Porque de hospital público a hospital público hay una serie de cosas o de requisitos que son similares. En cambio, de clínica privada a hospital público no necesariamente se puede aplicar todas las cosas. Luego ustedes hablaban de, pues, hay que mirar cuánto personal realmente se requiere, ¿sí? Con esto hay una gran dificultad y es que muchos de los hospitales tienen agremiaciones muy fuertes que en general no, pues se oponen a reestructurar los hospitales y, por ejemplo, a reducir el número de personas. Ahí, lo otro es que los puestos dentro de un hospital, sobre todo a nivel de pequeños pueblos, es una cuota política. Y en ese sentido, un alcalde va a estar interesado en mantener ese número de puestos, ¿sí? Un recorte en el número de enfermeras, en el número de personal, puede ser muy necesario en ciertos hospitales. Yo recuerdo ir a un hospital en el Chocó, no voy a mencionar el nombre, eh, y es un hospital enorme en un pueblo relativamente pequeño, ¿sí? Y ese hospital enorme
tenía en nómina alrededor de 300 personas. Pero cuando iba al hospital estaba casi vacío de pacientes y de personal, ¿sí? Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿dónde está el personal? ¿Dónde están los pacientes? Si yo fuera el dueño de este hospital, o si esto fuera una clínica privada, se necesitarían 20, no 300, ¿sí? Entonces, puesto en esas dimensiones, ya es muy complejo hacer cambios, ¿sí? Ideal hacerlos, de acuerdo con ustedes, pero es una cuota, digamos, un costo político muy alto, sobre todo por las autoridades nacionales. Y como estamos en el tema de, digamos, lo que vimos también el tema de gobernanza, esto implicaría una decisión política muy fuerte del ministerio de decir, yo voy a establecer los requerimientos técnicos y humanos y el personal necesario para que un hospital de este nivel funcione. Si tiene 40 camas, va a necesitar este personal y no vamos a poner más. Lo otro es que comparado lo público con lo privado, a ver quién se atreve a decir, ¿dónde vale más hacer una cesárea o un procedimiento? ¿En un hospital público o en uno privado? No lo que usted paga, sino ¿dónde vale más? ¿Quién? A ver, Dani, adivina. A ver, Juan Camilo, adivíname dónde vale más. ¿Qué pasa? ¿Están dormidos todavía? ¿En el público? ¿Por qué vale más en el público? No sé, estoy adivinando. Pero adivinas bien, en el público. A ver, ¿quién intenta entender por qué? Por el mismo tema de las gobernanzas, ¿no? Cuando se hacen las transacciones dentro de gobiernos o con el tema público, empiezan a moverse los costos de una manera diferente a cómo la manejarían directamente los privados. Eso es ¿Hay un más aspecto. trámites de por medio de pronto también? También, otros, Puede haber sobrecostos. puede haber sobrecostos. ¿De acuerdo? Otro, ya mencionábamos un tema de recursos humanos. Los hospitales públicos tienen de pronto demasiados y las clínicas privadas tienen demasiado poquito, que ellos limitan al máximo los gastos y por lo tanto a una auxiliar la pueden hacer 50 cosas. Y en el público, también por los acuerdos sindicales, gremiales, esa enfermera es para hacer esto y no va a hacer nada distinto, que ni le pregunten de hacer otra cosa, ¿sí? Entonces hay un tema de talento humano y el talento humano es lo más caro en todos los servicios de salud. Por lo tanto, si tienes 3 personas para hacer el trabajo de uno, el costo final de hacer una cesárea pues, es 3 veces más alto. Es parte de las razones. Por esa razón, tampoco es viable poner a competir los hospitales públicos con los privados. Porque uno diría, digamos, la lógica con que se planteó la ley 100 y cuando se les dijo a los hospitales, ustedes ya no son hospitales, ustedes son empresas sociales del Estado, empresas, y por lo tanto funcionen como empresa y pongan a producir ese hospital, los hospitales dijeron, nosotros no podemos competir con el privado. Nuestros costos son mucho más altos, ¿sí? Entonces ahí hay un problema con los hospitales públicos que hay que resolver y se debería lograr un nivel, digamos, adecuado, sobre todo en términos de personal. Y igualmente, el problema del hospital público es que le paga a la gente cuando puede, ¿sí? Uno va a Guainía, uno va a Leticia y en zonas rurales dicen, hace 5 meses no me pagan. Y eso es lo normal, ¿sí? Puesto así, a la gente hay que pagarle más, por lo menos en papel, para que se vaya a sus lugares. Porque algún día vas a recibir mucho, algún día quién sabe cuánto, ¿sí? Pero mientras tanto te toca vivir de alguna cosa, ¿sí? Y eso también hace que la gente, además de su trabajo en el hospital público, haga consulta privada.
Y a veces más consulta privada que pública, y a veces al mismo tiempo, ¿sí? Parte de los problemas que tienen los hospitales públicos. Entonces el cirujano o el pediatra está supuestamente ahí, pero ni se le ve, ¿sí? Entonces, todo esto genera una dificultad para hacer funcionar adecuadamente los hospitales públicos. ¿Se puede? Sí se puede. Y hay hospitales públicos que no tienen déficit, ¿sí? Y ese es el punto ideal. Hay un programa que les mencioné, hay hospital que está en esa línea y básicamente está apoyando a los hospitales, es con gestión, porque el principal problema no es tanto de plata ni de recursos, sino de cómo se maneja esa plata, ¿sí? Y eso sí lleva a que haya quiebras y entonces lleva a que haya que inyectar dinero y a que ese dinero se pierda de nuevo, porque la quiebra no se supera con esas inyecciones muy de bombos y platillos, de 50.000 millones para tal hospital. Suena bonito, pero no se ha mirado todo el problema que hay y como el problema no se ha resuelto, la plata no lo va a resolver, lo puede agravar inclusive, ¿sí? Pregunta sobre cómo salvar hospitales públicos. Nadie se atrevió a proponer cosas más arriesgadas, por decir así, y es privatizar todos los hospitales públicos, por ejemplo, ¿sí? O sea, si las clínicas privadas funcionan más barato y mejor, ¿por qué tenemos hospitales públicos? ¿Quién defendería esa propuesta? A ver, algún arriesgado, arriesgada. A ver, Livia. Bueno, pues parece algo lógico, arriesgado, pero lógico. Sin embargo, pues lo que se me ocurre pensar es que al privatizarlo, pues seguramente el acceso a la salud por el régimen que nosotros, digamos, por la forma de aseguramiento de salud que tenemos en Colombia, pues no retrocederíamos, porque ¿cómo garantizamos entonces que las personas estén afiliadas y que tengan el acceso a esas entidades, a esas entidades privadas? Pues cambiando también el sistema, no sé, tendría que haber una reforma de fondo también del sistema para que el acceso de las personas que no tienen y digamos la característica de solidaridad del sistema pues también se dé, porque si no volveríamos hacia atrás. Puede ser, puede que no, en el sentido de que supuestamente al prestador le deben pagar lo mismo si la persona está afiliada al régimen contributivo que al subsidiado. Al prestador le deben pagar por evento que realiza, ¿sí? O por paquete, o por paquete de eventos, ¿sí? Que es dos maneras de pago, lo miraremos en financiamiento, ¿sí? En ese sentido, si yo soy una clínica privada y a mí me pagan lo mismo por una persona régimen subsidiado que el contributivo, yo no tengo por qué cerrar puertas. Al contrario, a mí me convengan, entre más mejor, entre más vengan, ¿sí? Entonces es relativo, lo seguiremos discutiendo. Indira. Pues la verdad yo creo que es una buena propuesta desde el punto de vista de la eficiencia en el manejo de los recursos y en la sostenibilidad de estas entidades. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema de paradigmas, creo yo, de que pues en todas partes debe haber como representatividad del sector público. Yo no tengo pues mucha experiencia con los temas de atención en salud. Yo pues soy ingeniera de alimentos y he trabajado en ese tema. Mucho tiempo trabajé en vigilancia con alimentos y se nos presentó un tema similar con los mataderos. Todos los pueblos tenían un matadero y era un problema cuando se iba a visitar porque ninguno cumplía, la verdad, ninguno. Todos estaban para cerrar. Y surgió la propuesta de tratar de centralizar los servicios de sacrificio porque el matadero realmente no le sirve sino a los privados, a los dueños del ganado. Lo que hacen ellos es pagar el servicio de sacrificio, pero realmente eso, el municipio era el que tenía que poner la plata para el mantenimiento del matadero, para los servicios públicos, para todo,
pero realmente el beneficio se le prestaba finalmente era a un particular. Y la propuesta fue pues de descentralizar esos servicios en un matadero que ojalá departamental o por mucho 2 o 3 en un departamento, que centralice esos servicios y sea más eficiente en la prestación del servicio, en el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de todos modos en absolver la demanda. Entonces creo que con los hospitales puede pasar lo mismo. Yo sí estaría de acuerdo. De acuerdo, puede pasar. Tú tienes pueblos uno al lado del otro. Cada Ajá. pueblo necesita un hospital, no necesariamente. Puedes organizar, estos 5 pueblos van a, la gente para hospitalizarse va a ir a este hospital. Luego en el pueblo puedes tener un puestico de salud, un centrico. Exacto. Pero para hospitalizar, ¿sí? Si montas un buen servicio de transporte, con que el hospital esté a 1 hora, no es tan grave, ¿sí? Entonces se puede. Hay un problema importante y es, digamos, el sector privado se mueve en términos de mercado. El mercado en Colombia está concentrado en las grandes ciudades. Entonces, en las grandes ciudades es muy posible privatizar porque hay suficiente mercado, digamos. De por sí, la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, tenía la propuesta que creo que no se concretó de ofertar al sector privado que construyeran hospitales en la zona sur y que ellos se los rentaban. ¿Sí? Que la Secretaría de Salud le alquilaba, ¿sí? El sector privado hacía la inversión, montaba el hospital y lo mantenía y la Secretaría de Salud se lo alquilaba por 20 años, ¿sí? Con una garantía de ingresos interesante. Esto creo que nunca se concretó, pero es una idea interesante. El lío lo tenemos es cuando nos vamos a un pueblito chiquito. Entonces, si nos vamos a San Vicente en el Guainía, pues esto es un pueblito que tiene como 500 habitantes. En un pueblito de esos no va a haber empresario que se quiera poner a montar una institución, ¿sí? Y ahí es donde el monopolio público es clave, que lo hablábamos para 700 municipios en Colombia. Entonces ahí es un problema porque ahí el gobierno sí tendría que subsidiar la oferta, ¿sí? Montarlo y pagar el personal, etcétera. Lo que sí puede hacer el gobierno es poner límites en cuánta gente pago y cómo la pago, etcétera, ¿sí? E intentar cumplir en pagar a tiempo. Pero en otras zonas del país, ¿sí? Hablemos de la red pública de Bogotá. Estamos hablando de 4 subredes, 12 hospitales, un montón de CAPS, etcétera. Toda esa red podría ser privada, ¿sí? O el sector público funcionando con lógica privada. En su sentido, mira, se te paga por lo que hagas y debes poder financiarte con lo que haces, ¿sí? Y si no, pues te quiebras y se lo vendemos a un privado. Puede ser otra opción. De pronto, es que Bogotá no necesita 12 hospitales y que con 5 tiene, ¿sí? Razón por la cual, por ejemplo, abrir de nuevo el San Juan de Dios suena bonito, pero no tiene sentido, ni financieramente ni en términos de necesidades de salud. Entonces, esto es bastante relativo. Parece que Helen salió, la echamos, ya volvió. Bueno, más comentarios sobre hospitales públicos. ¿Listo? Cerramos un tema, entramos esta semana a un nuevo tema, y es todo el tema de acceso universal de salud, modelos de atención, ¿sí? En ese tema, ustedes leyeron un documento que se centraba mucho en acceso a servicios de salud y planteaba una serie de inquietudes. Algunas de esas inquietudes no las vamos a abordar hoy. ¿Por qué? Porque están en otras clases. O sea, ustedes plantearon bastantes inquietudes en sostenibilidad, financiamiento. Pues en la clase de financiamiento vamos a hablar de ese tema, ¿sí? No lo abordaremos hoy. Plantearon inquietudes sobre equidad en los servicios, ¿sí? E igual tenemos una clase sobre equidad. Entonces, vamos a trabajar ese tema de manera más detallada.
Entonces, ¿en qué quiero que nos concentremos hoy? En el tema de acceso universal. ¿Cómo garantizar y qué tipo de modelos de prestación o de acceso existen para ver cuál sería el más adecuado para Colombia? ¿Sí? De nuevo, en algunas de las preguntas decían, bueno, ¿y cuál lo tiene bien como para copiar? Pues la verdad, sí hay unos que lo tienen mejores que otros, pero es muy difícil copiar, porque responden también a países y a dinámicas bastante distintas. Y no estamos hablando necesariamente de Europa, o sea, Costa Rica, que la tenemos ahí muy cerquita, se puede ir caminando. Costa Rica es un país muy distinto, económica y culturalmente. Es muy diferente, ¿sí? Es un país que principalmente ha mantenido un concepto de servicios públicos y la salud es un servicio público. El sector privado participa, digamos, como un sector aparte, pero la prestación y la gestión de la seguridad social es pública, ¿sí? Entonces eso marca ya una diferencia. Y parte de esa diferencia es que hay un monopolio público en esa prestación. O sea, tiene la Caja Costarricense de Seguridad Social que maneja todos los hospitales, toda la red pública, hospitales, centros de salud, puestos, etc. Todo lo maneja un solo ente, ¿sí? Y eso es un esquema muy distinto al colombiano. Copiable podría ser. Al mismo tiempo, en Colombia, digamos, lo que se acercó más a esta estructura fue el Seguro Social, y el Seguro Social tenía bastantes problemas. Luego, lo que más se acercó como seguridad social pública fue Caprecón, y quienes conocimos a Caprecón, la verdad, ese camino no lo queremos repetir, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser cuidadosos. O sea, lo que funciona, no perfectamente, pero funciona bastante bien, es una caja costarricense de salud que presta atención a toda la población, tiene una cobertura universal. Es una caja que tiene todo un concepto, todo un modelo de prestación basado en la familia, tiene un ejército de gente yendo casa por casa para registrar quién está embarazada, quién está vacunado, quién tiene problemas de nutrición, quién tiene problemas de diabetes, de presión, etcétera. Tienen ficha familiar casa por casa. Y esos equipos se coordinan porque hacen parte del servicio de salud, trabajan con el servicio de salud para garantizar que esa señora que está embarazada tiene los controles que necesita, ¿sí? Todos los que necesita. Entonces, suena bonito. Y la verdad, yo he estado allá, lo he visto funcionando y es impresionante. O sea, uno va a las zonas más apartadas y tienen un buen centro de salud, tienen personal, tienen médico, tienen telemedicina, tienen todos los medicamentos. Pues es impresionante cómo funciona, ¿sí? Lo que pasa, también hay una inversión importante en el sector salud, en el sector educación en Costa Rica, y no tienen ejército, no tienen conflicto, no tienen que invertir en esto, en esa parte, que Colombia invierte mucho dinero en esa parte, ¿sí? Entonces, parte de las razones que también evitan o hacen difícil copiar el modelo de costarricense al colombiano. Entonces, con respecto a la lectura que hicieron sobre acceso universal a salud, ¿quién tiene alguna duda? A ver, Livia pregunta si ese modelo funcionó siempre así. Sí, o sea, pues no exactamente, o sea, funcionó hace tiene muchos años funcionando así. La diferencia es que antes, hasta hace unos 10 años, el Ministerio de Salud además se encargaba de la atención primaria y la Caja de Seguros Sociales se encargaba del nivel más hospitalario. Luego se vio que eso no tenía sentido, entonces toda la atención básica, para no llamarla primaria, toda la atención de rural y de puestos, centros de salud pasó a la Caja. El ministerio quedó como un ente regulador y no prestador, y la Caja se encarga de toda la prestación. Esto desde hace unos 10 años.
El modelo funciona así, tuvo una crisis importante hace unos 5 años por un problema de corrupción que costó la salida del presidente de la Caja y casi la salida del presidente del país, porque la Caja es casi tan importante que el presidente de la Caja lo nombra el presidente, no el ministro de Salud, es el presidente mismo, porque tiene un gran poder en el país. Entonces, costó la cabeza, por decir así, del presidente de la Caja. Un problema de corrupción, además, interesante, porque estaba involucrado una empresa holandesa. O sea, la corrupción no solamente ocurre en Costa Rica o en Colombia, ¿sí? Quien pagó para tener los contratos fue una empresa europea, ¿sí? Pero solucionado esto, volvieron, se estabilizaron y tiene estabilidad financiera. Lo que le entra más o menos es lo que se gasta, ¿sí? Perdón, por aquí creo que tengo alguna otra pregunta. Ok. Sobre el tema de la rentabilidad, como les decía, si una clínica privada le pagan, digamos, lo mismo y adecuadamente por prestarle servicio a un afiliado del régimen contributivo que a un afiliado del régimen subsidiado, como debe ser, como tendría que ser. Si ya no existieran EPS del subsidiado y EPS del contributivo, como hoy en día es, o sea, ya no hay EPS del régimen contributivo y subsidiado y contributivo, régimen subsidiado se pueden afiliar a cualquier EPS y el régimen contributivo puede ofertar afiliación a cualquiera, ¿sí? En ese sentido, no debería haber diferencia. Y si con los servicios que presta, los presta a un valor que le permite vivir, por decir así, debería funcionar, ¿sí? El concepto de rentabilidad es un concepto que debemos revisar con cuidado, ¿sí? Que se busca que, o sea, en Colombia se plantea que esto es un modelo de competencia regulada. Eso quiere decir que el gobierno pone condiciones. Entonces no es exactamente un libre mercado, donde pues va a depender del libre mercado los valores. El gobierno define cuánto se le paga por afiliado a las UPS, a las EPS, define la UPC. Por lo tanto, está definiendo cuánto vale prestarle los servicios a una persona, ¿sí? En la medida en que decida eso, también podría decidir cuánto vale cada servicio. Eso lo tienen otros países, Alemania, Holanda. Ellos tienen una lista de precios. Alemania es principalmente privado, como la prestación. Y lo que ocurre es que el gobierno tiene una lista de precios. El privado que acepta esa lista de precios entra como un prestador de la seguridad social, ¿sí? Que puede ser otro camino interesante también para el país, ¿sí? Por ahora no tenemos eso, por ahora el valor de cada uno de los servicios, un parto, por ejemplo, depende de la negociación individual que hace cada hospital con cada EPS y varía muchísimo, ¿sí? Entre hospital, entre EPS, entre regiones, etc. Entonces ahí el tema de tener más claro cuánto valen las cosas es complejo. Y la mayoría de las aseguradoras, APBs, se declaran que no tienen ánimo de lucro, pero teóricamente tampoco deberían tener ánimo de pérdida. En ese sentido, debería alcanzar la plata que les paga el gobierno para prestar los servicios y darles un margen. En el caso de las EAPBs sin ánimo de lucro, básicamente ese margen debe ser para administrar, o sea, los costos administrativos, no más, no debe haber ganancia, ¿sí? Calcule esos costos administrativos, pues ya se han hecho intentos y ya se ha intentado regular. En algún decreto, en ninguna ley se dijo 10%. O sea, 90% debe ser para prestar servicios, 10% para costos administrativos, ¿sí? Y en el caso de las EAPBs con ánimo de lucro, debe ser lo mismo.
90% para prestar servicios, 10% para administración. De lo que le quede de ese 10% es su ganancia. ¿Sí? Esquema interesante, fuerte regulación del gobierno que no se ha aplicado. ¿Sí? Entonces, claro, si la EPS dice, no, yo necesito invertir solo 40% en prestación y me quedo con el 60%, ahí hay un problema. ¿Sí? Y ahí volvemos a gobernanza, hay que regular mejor. ¿Sí? En muchos servicios, inclusive en otros ámbitos, eso está muy regulado. Un ejemplo totalmente aparte, casinos. En los casinos, las maquinitas de casinos están reguladas. El 95% de la plata que la gente mete debe salir de nuevo de la maquinita. Y el casino se debe quedar con un 5%. Entonces, pues, se configura la maquinita para que esté devolviendo plata. ¿Sí? Lo mismo debería pasar con el sector. 90% debe ser para prestar. Y la EPS que no demuestre que gastó 90% en sus afiliados, debe devolver plata. Este sería un esquema interesante de financiamiento. Lo miraremos más detalladamente en financiamiento. Cerramos el tema anterior, ¿sí? Que era hospitales públicos. Pasamos al tema de acceso universal de la salud. Dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer sobre el documento. Levanten la mano. Bueno, entonces yo comienzo a lanzar voluntarios. Manuela Duque. Hola, no, pues yo tenía la duda que escribí en el chat y era de lo que estaban mencionando en Alemania, que fijan unos precios. Entonces, decías que si el privado aceptaba esos precios, podía entrar a ser parte de la seguridad social. Entonces, mi pregunta era si este privado no acepta esos precios, ¿podría seguir prestando servicio como privado con los precios que él decida? Pues como con los precios del mercado, que me imagino no serán muy buenos ni competitivos, pues si ya hay precios fijados. Claro que sí. El privado puede decidir y tú tienes, o sea, imagínate Bogotá. Tú pones esas reglas y es posible que algunas clínicas las acepten. La clínica Palermo diga, uy, sí. La Santa Fe diga, no, esos valores no, a mí no me dan. Y yo tengo otro nicho de mercado, tengo otros clientes que realmente me van a pagar lo que yo estoy solicitando. Entonces, la fundación dice, no, yo no entro en ese cuento. Claramente la fundación no atiende EPS, o sea, no, solo atiende prepagadas. ¿Sí? Entonces, claramente, la fundación es un ejemplo, Fundación Santa Fe Bogotá, que se sale de este. En el caso alemán no hay ningún problema, o sea, puede haber estas clínicas privadas por fuera, pero si una clínica está interesada en ese mercado y lo que se les oferta, o sea, lo que se les paga, no es a pérdida, va a tener un volumen grande. ¿Sí? La Foscal. La Foscal es la Fundación Oftalmológica de Santander. ¿Sí? Es una clínica privada que atiende EPS. Tiene contrato con la nueva EPS, tiene contrato con tal. Y tenía como 40 contratos. Con 40 EPS dijeron, no, miren, nos quedamos con 4 EPS que son las que medio nos pagan correctamente y además nos pagan a tiempo. Así que usted y usted, las demás, chao. ¿Sí? Es una decisión que puede tomar el sector privado en Colombia. Y volviendo a Alemania, básicamente puede decidir un hospital privado, estos servicios sí se los oferto al sector público y estos no. ¿Sí? Porque hay servicios muy caros de ofertar. Las urgencias es un gran ejemplo. Las urgencias es un servicio recaro. Tú tienes que tener gente 24 horas, 365 días ahí, mucha gente con capacidad de respuesta inmediata. ¿Sí? El margen de error es muy alto. Las críticas son permanentes, las demandas son permanentes porque se murió el señor, porque no le detectaron su infarto a tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la clínica privada dice, mire, yo
Partos, sí, partos se los atiendo al sector público, a tanto, pues a lo que ustedes oferten, a lo que oferta el gobierno. Pero urgencias no, urgencias 24 horas yo no les oferto. ¿Sí? De por sí es lo que pasa con muchas EPS, su oferta de emergencias es muy limitada. Usted va a esta clínica y se acabó. O sea, mientras que para la consulta puede ir a 40, para urgencias solo a esta. Entonces, sí es posible llegar a esos acuerdos y el sector privado debe poder seguir existiendo. ¿Sí? La pregunta es si se involucra en el público, que lo puede ver el sector público como una gran amenaza. ¿Sí? Ahí es donde comienzan a haber resistencias también de tipo político, porque el sector público es una cuota política. ¿Sí? Y eso es mucho más importante cuando hablamos de municipios pequeños. Indira. La lectura que hicimos parte de la salud como derecho fundamental. Y se supone que aquí, pues desde la expedición de la ley estatutaria, tenemos ese enfoque. Pero yo realmente no siento la diferencia y quisiera saber cómo qué es lo que debiera pasar habiendo formalizado, digamos, que el servicio de salud en Colombia es un derecho fundamental. Pues mira, miraremos el tema de la salud como derecho en otra clase, pero lo más importante que debe pasar es que la salud deje de ser un privilegio. Y eso todavía no pasa en Colombia. Por esa razón yo pago prepagada, porque sé que la salud no es un derecho, no es igual para todos. Y en la medida en que no es igual para todos, yo pago por el privilegio de un servicio. ¿Sí? Por más, sea más rápido, porque sea más oportuno, etc. ¿Sí? Entonces, en general, Colombia todavía no tiene un acceso universal a la salud, los colombianos. En otros países, yo viví en España, por ejemplo, en España uno nunca pagaría una prepagada. En España, el sector privado, o sea, si yo me accidento en España, yo claramente voy a decir, lléveme al hospital público. Son los hospitales públicos los que tienen mejor equipo, los que tienen más personal, más experiencia y me van a atender mejor. No me lleven a una clínica privada en España. ¿Sí? Y en ese sentido, la gente no se afilia a seguros privados. ¿Sí? En ese caso, sí hay un acceso universal de calidad a servicios. ¿Sí? Esto ha venido cambiando en los últimos años con muchas crisis económicas, pero digamos, la lógica es, sí hay países en los cuales la seguridad social es universal y la gente va a ir a esa seguridad social. Costa Rica es otro buen ejemplo, ¿sí? De ese acceso universal. Y la mayoría de los países europeos lo son. Israel también es un buen ejemplo, ¿sí? De acceso universal, con un esquema diferente de pago, pero Singapur es el ejemplo. Singapur tiene unas coberturas muy buenas y una calidad muy buena. Entonces, sí hay ejemplos de acceso universal. Y ese sí es el tema acá. Entonces, el tema de salud y derecho lo miraremos en la otra clase, pero sigamos mirando esto de acceso universal, ¿sí? Que debería ser un derecho, estamos de acuerdo. Pero entonces, miremos. Profe, Sí. bueno, profe, es que bueno, respecto a lo que usted está diciendo y bueno, también de la lectura, digamos, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud, ¿sí? Y yo veo, digamos, que normativamente tenemos, digamos, que muchos servicios, normativamente debería funcionar pues de una manera diferente, ser una atención más oportuna, de calidad, sí, pues porque es todo lo que yo veo desde, pues, desde el área en la que me encuentro. Pero entonces a mí me ha generado pues esa duda de lo que usted está diciendo del plan complementario. O sea, yo pienso que no debería ser el deber ser, valga la redundancia, pues que yo tome un plan complementario cuando se supone que debe funcionar muy bien nuestro sistema, ¿sí? Y de una otra manera estamos apuntando a esa cobertura universal. Entonces mi duda es
si es que ahora estos planes de beneficios se han vuelto es como el negocio para, bueno, yo le doy la cita antes, cuando eso es lo que debe funcionar en la vida real. O sea, no entiendo por qué tenemos que ahora que pagar. O sea, sí, bueno, no sé si soy clara, porque pues es como toda la duda que me surge con la lectura. O sea, no entiendo por qué yo tengo que entrar a pagar un plan complementario cuando en teoría y lo que yo veo en la norma es que debería funcionar bien el sistema. Entonces ahí nuestra falla está en qué, o sea, en el prestador, no sé, o sea, todavía como que no logro despejar como esa duda, profe, porque Muy bien. para mí vamos bien, vamos por buen camino. Pues mira, yo creo que parte del problema sí tiene que ver, o sea, normativamente vamos bastante bien. Las normas aquí exigen calidad y exigen calidad para todos, ¿sí? La realidad es un poco distinta. Esa realidad un poco distinta en parte tiene que ver con los modelos de financiamiento, que lo miraremos en financiamiento, ¿sí? Porque a las EPS se les paga por afiliado, por cabeza. Préstele bien o préstele mal, la EPS no presta el servicio, pero garantice un buen o mal servicio y se le paga lo mismo. Y ahí sí hay un problema. De la manera en que estamos financiando, estamos pagando, tiene un elemento perverso, digamos así, ¿sí? Entonces hay que repensar, y eso es un cambio importante, ¿sí? En la semana próxima, de todas maneras, abriremos un debate interesante también sobre, pues, si el problema es que existen EPS, si hay que acabar las EPS y con qué se pueden reemplazar, ¿sí? Cuando hablamos de aseguramiento. Pero sigamos en lo que estamos. Estamos es acceso universal. Entonces, la realidad es que por ahora, Colombia y los colombianos no tenemos un acceso universal a servicios de salud a través de la seguridad social, ¿sí? Y hay tres elementos claves cuando se habla de acceso universal, que la Organización Mundial de la Salud ha trabajado mucho. Tenemos cuánta gente está cubierta, ¿sí? Entonces hay un cubo que la OMS ha venido trabajando mucho. Entonces, ¿cuánta gente está cubierta? Teóricamente en Colombia, lo que es la cobertura en términos de aseguramiento es muy alta, pero lo que es la cobertura en términos de prestación de servicios, hay grandes diferencias, grandes inequidades, y hay zonas muy mal cubiertas. Entonces, la cobertura puesta en términos de cuánta gente realmente recibe los servicios que requiere recibir, ¿sí? Ahí ya no estamos hablando de un 95%, 96% de aseguramiento, sino que comenzamos a ver grandes diferencias en el número de veces o simplemente en el hecho de que sean vistos por algún personal de salud. Entonces, esto es cobertura. Lo segundo es con qué se cubre. Y en ese con qué se cubre es, bueno, tú puedes decir, listo, Bolivia, vamos a garantizar salud para todos, cubriendo vacunas y no más, porque no vamos para más. Entonces ahí nos quedamos corticos. Si nos vamos y cubrimos no solo vacunas, pero control del embarazo y cubrimos cáncer, cubrimos trasplantes, etcétera, etcétera, ahí estamos en ese otro eje del cubo, aumentando capitas muy importantes. ¿Sí? Colombia en el papel va muy bien. O sea, tiene una cobertura, cobertura de un lado, vamos al segundo eje, ¿sí? Que sería el de con qué se cubre, muy bueno, pero ahí también se ha venido incluyendo otro concepto, es con qué calidad, y ahí tenemos problemas. Ya hablábamos un poco de los mecanismos de control de calidad, que hay cosas interesantes, pero de nuevo, como no se paga por calidad, ahí tenemos un lío. Entonces miraremos en financiamiento formas de pago por calidad, y eso existe en diferentes países, ¿sí? Este puede ser un camino interesante. Se le paga al que lo haga bien, y se le paga menos al que lo haga mal, o se le deja de pagar, ¿sí? Entonces, esto va a motivar a las EPS a hacer contratos adecuados con los prestadores para que los prestadores presten más servicios y adecuados y de calidad, ¿sí? Entonces, este es un segundo eje. Y un tercer eje es cuánto vale eso y cuánta hay plata que poner. Ustedes se preocuparon mucho en la lectura
de sostenibilidad, y estamos de acuerdo, ¿sí? Pero la sostenibilidad no tiene que ver solamente con meter y meter y meter mucha plata, sino cómo se usa esa plata adecuadamente, qué valen los servicios, ¿sí? Y ahí está este tercer cara o tercer eje de un cubo, que es financiamiento, sostenibilidad, pago, sin maneras de pago, etc. Puesto esos tres elementos claves en acceso universal, lo ideal es que los países tengan cobertura al 100% de la población, cobertura del 100% de las necesidades en salud de esa población, preventivas y curativas, y unos precios, una contención en los gastos, unos precios adecuados y suficiente dinero para prestar esa cobertura. Ese cubo ideal, ahí la lista de países se nos acaba. Hay muy pocos países. La mayoría de los países europeos tienen cobertura universal en número de personas. En paquete de servicios tiene limitaciones y demoras importantes. Entonces ahí hay un problema. Si alguien, o sea, uno de los ejemplos típicos es salud dental. Está muy poco cubierta en Europa, ¿sí? Y el tercero eje, que es financiamiento, todos los seguridades sociales en Europa en este momento están quebradas. Especialmente con el COVID, ahí sí que peor. Entonces, ese tercer eje tiene problemas, ¿sí? Entonces, no hay, o sea, ese es el modelo ideal. Ese modelo ideal es el sueño de todos los países le están apostando a eso. La Organización Mundial de la Salud habla de acceso universal, el Banco Mundial habla de acceso universal, o sea, todos andan con esa obsesión, que es muy válida. Y resumida esa obsesión es, todos cubiertos con todo lo que necesiten, con suficiente, y que haya suficiente plata para hacerlo, ¿sí? Esos son los tres ejes claves. John. Profe, una pregunta. Hablando de este cubo que nos habla y el tercer punto de financiamiento, a mí me surge una duda si hay algún indicador, porque usted dice y recalca varias veces de que no importa cuánto dinero se meta si no se gestiona bien. Correcto. Hay un indicador en donde, digamos, PIB para salud por persona o algo así en donde uno diga, este es el nivel que se podría meter dinero y eso es lo que se tiene que gestionar o sea, como un indicador ideal, pero que yo no lo he visto en ninguna parte en financiamiento. Lo veremos más detalladamente en financiamiento. Hay dos indicadores claves. Uno es el costo, el porcentaje de Producto Interno Bruto invertido en salud, que habla, digamos, del esfuerzo de cada país en ese sector. Y eso puede ir desde 1 o 2% en muchos países en África hasta el 17% en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuánto se invierte? Desde la plata que le entra a un país, ¿cuánto se invierte en salud? Un segundo indicador es el gasto per cápita. ¿Cuánto invierte un país por persona año? ¿Sí? Y este ya habla más de cuánta plata le ponemos. En esto no hay un estándar, pero sí hay unos mínimos, digamos, ¿sí? Muchos países en África están invirtiendo entre 200, 150, $200 al año por persona. Un país como Colombia, a ver quién me adivina cuánto está invirtiendo al año por persona. A ver, Carolina Silva. Y sueña, a ver, una cifra. Cama. ¿Cuánto? Sí, Carolina. Uy, no sé. Profe. No, pero adivina. Estamos aquí adivinando, fresca. Por una ¿Cuánto cifra. invierte por persona mensual? No, anual. Anual. Yo creo que por lo menos 100.000 pesos, por lo menos. No, hablemos en dólares de una vez. ¿En dólares? Ah, ok. $30. Pero qué. No ¿Muy sé, poquito? Carolina, por favor, tampoco. Bueno,
Por aquí ya hay otras apuestas. Manuela dice 500, Dani dice 3000, ok, Melissa 300, 370. Vamos bien, vamos por 400. Profe, Sí, ese valor involucra UPC más todas las otras cosas en salud. todo. 80. ¿Sí? Lo que, digamos, la literatura dice es que por debajo de 500 no hay forma de prestar buenos servicios. O sea, que esto, hay que por lo menos meterle $500 al año. ¿Sí? Es que eso puesto realmente es muy poquita plata, la verdad. ¿Sí? Cuando ustedes comparan lo que le cobra uno una prepagada, o sea, $500 casi que le cobra al mes la prepagada. Entonces, parece poquito. ¿Sí? Entonces, por debajo de $500, la verdad, que en eso están los mayores países asiáticos y africanos, vamos mal. Entre yo tengo una 500 pregunta. y 1000, espera un segundito, entre 500 y 1000, ya muchos países con resultados relativamente buenos están. Y luego tenemos los extremos, entre ellos Estados Unidos, está invirtiendo alrededor de $17,000 al año. No quiere decir que tenga muy buenos resultados, pero plata le está metiendo. Entonces, no hay un indicador exacto, pero sí hay unas cifras y se pueden consultar y comparar entre países, ¿sí? Lo tercero que es diferente no es tanto cuánto se invierte, sino que depende de cómo se pague, cómo se hace contención del gasto, ¿sí? ¿Y quién hace esa contención? Eso lo miraremos en las próximas clases, porque quiero que nos sigamos concentrados en acceso universal, ¿sí? Manuela, ¿tienes una pregunta? Sí, pues como para construir ese indicador, mi pregunta sería como lo que decías ahora, que el personal, bueno, la planta, la nómina es lo más caro siempre. Entonces, pensando que eso varía tanto de país a país, lo que le pagan acá a un radiólogo, pues no es lo mismo que le pagan a un radiólogo que haga lo mismo en Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto si eso está, si hacen algún tipo de tratamiento de esos salarios para poder establecer este gasto en salud per cápita anual. Sí, en algunos países y una buena parte de los europeos, España, por ejemplo, hay unas tablas salariales definidas. Y en ese sentido, todo el que trabaje en la seguridad social se sabe cuánto va a ganar un neumólogo, cuánto va a ganar cualquier especialista. Está ahí en la lista. ¿Sí? Colombia no tiene eso. Colombia no tiene, ¿sí? Y esos valores. Sin embargo, Colombia, por ejemplo, es posible, y es interesante, es el Ministerio de Educación que reporta ese tipo de información, es posible saber promedio de salario de cada uno de los especialistas de médicos en Colombia, por ejemplo, y de enfermeras y de nutricionistas, etcétera. Esa información existe, ¿sí? Estamos hablando de promedio, o sea, hay grandes diferencias de una zona a otra, ¿sí? Pero, digamos, en algunas cosas sí es bastante estandarizado. Lo que le pagan a un médico rural en casi todo el país es bastante parecido, ¿sí? Entonces, sí, esto es, digamos, salario. Lo otro es cuánta gente hay. También hay esas cifras, sin número de psiquiatras, número de cirujanos por 100,000 habitantes, ¿sí? Y número de médicos y número de camas. Ese tipo de información existe. Pero de nuevo aquí, el hecho, ahí no hay un estándar, ¿sí? Muy claramente definido. Porque hay países que con pocas camas hacen mucho y hay países que necesitan muchas camas para hacer lo mismo. ¿Sí? En general, por ejemplo, los países de la ex Unión Soviética, Rusia y Chechenia, aquí están todos los, Uzbekistán, Turkmenistán, tienen mucho personal y muchos hospitales y muchas camas. No quiere decir con eso que haya cobertura. ¿Sí? Entonces, como cifra, hay que ser cuidadoso. ¿Sí? De nuevo, lo más importante es medir si a la gente la están atendiendo. No cuántos hospitales hay abiertos, sino si hay unas personas que tienen unas enfermedades, si le están atendiendo o no. Y entonces sí hay algunas medidas, maneras de medir esto, ¿sí? Y eso vamos a hacer en un ejercicio más tarde.
de ese punto. Pero mi pregunta va un poco más dirigida como a la diferencia de salarios para calcular este gasto en salud. Entonces, el ejemplo del radiólogo. Acá a un radiólogo le pagan, no sé, pongamos un número, 100 millones de pesos al año, mientras que a un radiólogo en Estados Unidos le pagan $500,000 al año por eso, por el mismo servicio. Entonces, obviamente el gasto en salud para países donde pagan más, simplemente donde los salarios mínimos son más altos, donde el salario promedio es más alto, pues va a ser más alto porque pues se invierte más en eso. Es cierto, pero realmente para ese radiólogo en Estados Unidos, con los gastos de estudiar medicina en Estados Unidos, con los gastos de pagar su personal, la pregunta es cuánto le queda al final de mes, ¿no? Y qué casa puede comprar, digamos, ¿no? Entonces, uno es en este caso es difícil hacer las comparaciones y no tiene mucha validez, porque la idea no es igualar salarios entre Estados Unidos y Colombia. ¿Sí? Exacto, ese era mi punto. Entonces, por eso yo pienso que pierde un poco sentido esta comparación de se gastan $400 al año en Colombia, mientras que en Estados Unidos se gastan 17,000, pensando y teniendo en cuenta que gran parte del gasto en salud es la nómina. Correcto. A ver. O sea, digamos que una jeringa cuesta $2 aquí o en Estados Unidos. Esos son precios que podemos tener un poco más fijos y más controlados, mientras que los salarios sí son demasiado variables. No, y la jeringa vale 10 veces más en Estados Unidos. Y no me preguntes por qué. O sea, como anécdota, por ejemplo, una cremita de Ciclovir que cuesta en Colombia, que cuesta $3, aquí cuesta 300. La misma cremita con la misma empresa. ¿Sí? Luego miraremos razones, pero hay unas diferencias. Pero lo que tú dices es cierto, en ese sentido, el tema cuando hablamos de acceso universal es olvidémonos de cuánta plata se está invirtiendo y concentrémonos en quién tiene acceso y a qué tiene acceso y qué resultados se obtienen con ese acceso. ¿Sí? Por ahí va el camino. Espérense por aquí, Profe. Gabriel, espera un minutico, Gabriel hizo un comentario, entonces primero, Gabriel, si puedes aclarar tu comentario, que no lo entiendo muy bien. Pues, profe, es que me remití mientras que usted estaba hablando de cuánto se paga anualmente por persona, me remití como a la UPC del Ministerio de Salud y ahí encontré los valores. Entonces, en régimen contributivo 938.826 y en subsidiado 872.496. Pero lo que hago aclaración es que estos valores, en alguna oportunidad que tuve, pude leer una de esas resoluciones que saca el Ministerio de Salud a final de año con la UPC del año siguiente. Esos valores varían de acuerdo a características como la edad. Por ejemplo, si son recién nacidos, el valor es más alto, o de pronto a ciertas ubicaciones geográficas que el Estado le da una UPC mayor. Es a eso a lo que iba mi comentario. Gracias. Correcto, exactamente. Y la UPC, entonces, realmente la UPC para una persona de más de 70 años es 3 UPCs, lo que le pagarían a la aseguradora. Entonces, esta cifra sirve un poco, pero realmente la cifra más simple es gasto total en salud dividido por número de cabezas. Y con eso llegas a un promedio, digamos, porque además de la UPC hay otros gastos y hay otro dinero que se mueve de un lado para salud pública, por ejemplo, llega por otro camino, hay dinero que la gente pone para seguros privados, etcétera. Entonces, esto es una parte de esos 400 que decíamos, aquí hay unos 250 y hay otras platas que vienen por otros caminos. ¿Sí? Canma, tengo la mano levantada. Sí, quería aclarar, si cuando en la lectura dice que necesitamos mejores mediciones de oportunidad y de calidad en la atención para saber si el acceso a la cobertura en salud de los está mejorando, hace alusión a lo que decía cuando hay 3 puntos que se deben incluir, que a veces nos centramos solamente en la cobertura de la población, pero si se refiere a incluir indicadores relacionados con el cumplimiento de las necesidades de lo que en realidad necesita la gente y con indicadores de optimización de esos recursos.
¿A eso se refiere con mejores indicadores o a qué se refiere el artículo? ¿Qué es mejor? Correcto. O sea, el problema es que no estamos midiendo muy bien esa parte, ¿sí? O sea, hay algunos indicadores que ya se están recogiendo como oportunidad en las citas, para consulta general, para consulta de especialista. Eso ya existe como indicadores. No se está recogiendo para todos, pero digamos, ya hay una información útil, ¿sí? Pero todavía en términos de calidad, ¿cómo medir esa calidad? Y un tema totalmente clave, pero más difícil de medir es satisfacción, porque podemos medir calidad en términos de resultados, o sea, mortalidad baja, rehospitalización baja, ese tipo de medidas existen, sobre todo si la mortalidad ocurre después de las 48 horas, porque si ocurre llegando al hospital, muy posiblemente ya no es culpa del hospital, la gente llegó tarde. Pero si ya lleva una semana en el hospital y se te muere en el hospital, ahí sí ya el hospital puede tener mucho que ver con el asunto. Entonces, hay algunos indicadores, pero efectivamente el más complejo es, bueno, y uso de servicios. O sea, si hablamos de que en el país, en promedio, la gente está usando 2 veces al año, está teniendo un contacto con los servicios de salud, pues esto da una idea si ese no es, si el promedio es solo 0.2 o menos, da también una idea de que puede haber un problema. Todavía son indicadores pobres para medir. La pregunta básica es si a la gente se le está atendiendo cuando lo necesita. Y la parte más compleja es saber cuándo lo necesita la gente. ¿Sí? Entonces ahí hay un trabajo para avanzar. Una de las cosas que se utiliza, bueno, no les voy a dar más pistas porque entonces les quito el trabajo que van a hacer ahorita en grupo. Listo, Julián. Profe, yo tengo una pregunta que de pronto no va tan relacionada con la lectura, pero que aún no me ha quedado claro. Y es respecto a lo que estaban hablando ahorita de la OPC, a mí aún no me queda claro por qué se le paga a las EPS por las personas del régimen contributivo. O sea, las del subsidiado lo entiendo porque pues, son subsidiadas, pero no entiendo, no debería ser suficiente incentivo para la EPS que ya el pago que hace la misma persona afiliada. Lo miraremos en financiamiento, pero te lo resumo. Básicamente lo que pasa es, la EPS está recibiendo el dinero que cada uno de nosotros aporta, ¿sí? Ese dinero lo mete en una bolsa. Luego dice, yo tengo 1 millón de afiliados, dependiendo de la edad, del sexo y de la localización, yo tengo derecho a tanta plata, ¿sí? Si lo que recogí fue más que esa plata, me quedo con lo que recogí y devuelvo lo que sobra al ADRES. ¿Sí? Si por desgracia, como casi todos los que tengo afiliados, como la nueva EPS tienen salario mínimo, no me alcanza, entonces yo le digo al ADRES, mire, del millón que tengo, alcanzo con lo que recogí a cubrir 700,000, mándeme platica de la que le devolvió la otra EPS, que tiene los ricos, mándeme la platica para yo terminar de tener mi UPC con los pobres. Esa es la lógica. Puede cambiar esa lógica, se ha discutido bastante y debería cambiar. O sea, no debería haber ese paso. La gente debería pagarle al ADRES y el ADRES entregarle lo que requiere, lo que le toca a cada uno. Ese sería un camino interesante. Se está discutiendo, la CPS no está muy en contra tampoco, porque es un trámite más, recoger la plata y tal, que en realidad ni lo hacen las EPS, todo esto lo terciarizan, todas estas empresas son empresas aparte, que le cobran a la EPS 100 pesos por cada una de estas vueltas, ¿sí? Entonces, para darte una idea, pero lo miraremos más detalle en financiamiento. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo, vamos a parar aquí, voy a hacerles una presentación. Entonces, digamos, el concepto de acceso universal es lo que les decía. Es el sueño dorado de todos los países, de todos los políticos y de todos los organismos internacionales, es que todo el mundo tenga atención para todo lo que necesita y que la plata alcance. ¿Sí? Ese es acceso universal. Ahora, para aplicar... Sí. Qué pena, profe. Dime, John.
ahí tengo una preguntita. ¿El universal se refiere al mundo universo del país? Es decir, ¿o acceso universal también se está pensando en yo como migrante en venezolano en Colombia? Muy bien. Es una buena pregunta. Acceso universal en general se refiere a cada país, pero idealmente a todos los que estén en ese país, vivan o estén de paso, sí, o sea, los migrantes. Cuando hablamos de acceso universal en Colombia debería incluir 1,5 millones de migrantes, porque si no los incluyes. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, cuando habla de acceso universal, no incluye 40 millones de inmigrantes ilegales que tiene. ¿Sí? Entonces, ni que Costa Rica, que estábamos hablando maravillas, Costa Rica tiene unos indicadores muy buenos de acceso y de cobertura y tiene una esperanza de vida altísima, etcétera, ¿sí? Para sus ciudadanos. El nicaragüense que pasa la frontera ilegalmente o el venezolano que está llegando, la tiene jodida en Costa Rica también, ¿sí? Porque el gobierno dice, no, eso ya no es para mí, ¿sí? Eso ya no es mi obligación, esto es tan de ilegal que se vaya, ¿sí? Europa. Durante mucho tiempo Europa dijo, acceso universal, el que tenga los pies aquí, le prestamos servicios. Europa ha venido restringiendo esto y dice, no, un momento, acceso universal al que esté legalmente en este país. Al que esté legalmente, le prestamos servicios de urgencia y no más, ¿sí? Mientras lo mantenemos vivo, pero que se vaya, ¿sí? Entonces, el concepto de acceso universal, teóricamente sí es para todos los que estén. En la práctica, dependiendo de la política de cada país, un país puede decir, mire, no, esto excluye todo el que no sea ciudadano, ¿sí? Esto también es un problema en Colombia para los que no tienen cédula, ¿sí? Los que no tienen hablábamos de población indígena, por ejemplo, hay una parte que no tiene documento de identidad, ¿sí? Pero deberían poder tener. Y los migrantes en Colombia, pues ahorita ustedes escucharon, el gobierno dice, sí, los vamos a legalizar. Entonces, acceso universal en Colombia tendría que incluir población indígena, por ejemplo, sin documento de identidad, y población migrante, ¿sí? O población trans que cambió de documento, o sea, que cambió de nombre, entonces, etcétera. O sea, hay una serie de poblaciones, ¿sí? Pero en el caso concreto colombiano, el tema migrante es importante y tenemos una clase un poco de que vamos a hablar de esos temas. Ok, listo. Les voy a hacer una presentación. Un momento. A ver. ¿La ven bien? Sí, profe. Sí. Entonces, pasamos del sueño, del concepto, a cómo hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que se plantea como modelos de atención. Entonces, los modelos de atención, en el 78, una declaración que fue en Alma Ata sobre un modelo de atención primaria en salud, ¿sí? Con el objetivo de salud para todos en el 2000, ¿sí? Estamos hablando de 1978, algunos de ustedes no habían ni nacido, muchos de ustedes no habían nacido, la verdad, y con una meta al 2000, cobertura universal. Pues estamos en el 2020 y todavía estamos lejos, o sea, ¿sí? Aquí hubo algunos problemitas, ¿sí? Pero que se planteó un concepto que sigue siendo válido hasta hoy, ¿sí? Y es, bueno, ¿qué es atención primaria? ¿Sí? Y básicamente es la atención básica a las familias y a las personas, ¿sí? Con que realmente ayuda a prevenir enfermedades, a tratar enfermedades y con un concepto de autorresponsabilidad y autodeterminación. Eso es básicamente lo que se planteó en la declaración de Alma Ata, ¿sí? Entonces hay un concepto, digamos, de atención básica para toda la población, ¿sí? Usando la mejor tecnología, la mayor capacidad que existe, no solo una atención individual, pero una atención colectiva también,
estaba allí, una participación de la comunidad. Como concepto suena bastante bien. Luego, en realidad, eso ha venido evolucionando. ¿Sí? Después, la verdad que pasó, que no pasó mucho. Desde el 78 hasta los 80 no pasó mucho. Entonces, de ahí comenzaron a plantear otras declaraciones. La Carta de Ottawa fue otro paso. Y luego, realmente esto entró mucho en la Declaración de los Objetivos del Milenio y posiblemente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la creación de la Comisión de Determinantes Sociales, porque lo que es evidente es que el acceso a servicios de salud depende mucho de determinantes sociales. No es solamente de tener hospitales, tener unas personas que puedan pagar el transporte para ir al hospital. ¿Sí? Son cosas básicas de acceso. ¿Sí? Que puedan, o sea, que tengan un contrato de trabajo que les permite tener una incapacidad. Porque si no la tienen, pues no pueden cuidarse cuando están enfermos. ¿Sí? Entonces, del 78 hasta el 2000, cuando llegaron al 2000 dijeron, Uli, vamos muy lentos con este asunto. ¿Sí? Entonces, la OPS se creó, vamos a renovar la atención primaria. ¿Sí? En el 2003 lanzaron la renovación. La renovación en verdad no es mucha renovación, es más marketing. Pero lo básico de esa renovación es que encontraron que se requería mucho más compromiso político y mucho más compromiso intersectorial para garantizar la atención primaria. Porque la atención primaria no podría ser una acción pensada desde el sector salud, sino que necesitaba involucrar otros sectores. Esa es básicamente la gran renovación de la atención primaria. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios de la atención primaria? Entonces, la salud como derecho, la equidad y la solidaridad son tres grandes principios de la atención primaria. ¿Sí? Pero luego hay muchos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es, bueno, dar respuesta a las necesidades en salud concretas. ¿Sí? Todo el componente de calidad, el tema de responsabilidad, ¿sí? Donde la gente está dispuesta a aportar también para contar con esos recursos, ¿sí? La temática de poblaciones vulnerables, hablábamos de migrantes, desplazados en el caso colombiano, ¿sí? Todo el tema de sostenibilidad financiera, la participación, la intersectorialidad, son algunos aspectos claves cuando hablamos de atención primaria, que es un poco lo mismo cuando hablamos de acceso universal a salud. De cierta manera, aquí estamos usándolo un poco sinónimos, esos dos conceptos. Ahora, para garantizar esto se requieren acciones a diferentes niveles y de diferentes, digamos, actores. Entonces, uno es los individuos, el autocuidado, por ejemplo, la familia, las redes de apoyo, las comunidades, la sociedad. Y por el otro lado, pues hay que trabajar promoción, prevención y atención o curación. ¿Sí? Entonces, son tres elementos claves, ¿sí? Promoción de la salud, calidad de vida, prevención de la enfermedad y atención. ¿Sí? Entonces, digamos, con esto no habría problema. La verdad es que la mayoría de los modelos de atención en el mundo están dedicados a atención y curación. La parte preventiva y la parte de promoción tienen un peso financiero y un peso, digamos, real muy bajito. ¿Sí? Y en esto básicamente se concentran los individuos. O sea, y en los individuos que demandan servicios, ni siquiera en los individuos que están dispuestos a tomar medidas para evitar enfermedades. Dos conceptos que ustedes ya manejan, pero que quiero insistir. El concepto de promoción de la salud, porque de nuevo, cuando hablamos de acceso universal a la salud, inmediatamente estamos pensando en hospitales. O sea, que estamos pensando en acceso universal al cuidado de la enfermedad. ¿Sí? Si volvemos a un acceso universal a la salud, el componente de promoción es clave. ¿Sí? Y esto quiere decir mantener la gente sana. La lógica por la cual se planteó que se le pagaba una cantidad fija de dinero a cada EPS tenía que ver con esto. ¿Por qué? En esa lógica, para la EPS era rentable invertir en la salud de las personas
porque así iban a tener menos tratamientos que dar y les iban a ganar más plata. ¿Sí? Entonces el concepto inicial era muy interesante. Lo que pasa es que ese concepto ha costado materializarlo. ¿Sí? Pero si lo miran bien, una cantidad fija de dinero, si a 20 años yo me planteo una cosa más a largo plazo, yo tengo 2 millones de personas bajo mi cuidado que me están dando plata cada mes, entre yo más las cuide y estos coman más fruta, menos cáncer voy a tener y me va a salir más barato este asunto. Y voy a ganar más plata. ¿Sí? Un incentivo financiero a la promoción y a la prevención. No se ha hecho tan cierto en el caso colombiano. Y la verdad no se ha hecho tan cierto en casi ningún caso. O sea, hemos hablado de sistemas de salud, sistemas nacionales de salud, sistemas privados, sistemas públicos, etcétera. Todos tienen el mismo problema, están concentrados en prestar servicios de curación. La demanda en servicios preventivos es muy baja. Algunas cositas, digamos, control del niño sano, vacunas, más o menos bien, ¿sí? Pero de resto hay muy poca demanda. Hay un elemento que plantea la OMS que es más nuevo. Estamos hablando ya del 2010 y es un modelo de atención centrada en la persona. ¿Sí? Esto es clave porque para eso primero hay que conocer las personas. Por lo tanto, habría que exigirle a las EPS o al prestador, dependiendo del modelo, que tenga un conocimiento de cada uno de esas personas. Cuando hablo depende del modelo es, en el caso de Costa Rica, cada servicio de salud tiene asignado una población. Lo mismo en España, ¿sí? Entonces yo tengo mi médico de familia en el centro que está en mi barrio, viviendo en Barcelona, por ejemplo, ¿sí? Y ese centro atiende todo el barrio. Y yo no puedo decir, no, yo quiero que me atiendan en el barrio del vecino. No, o sea, yo estoy asignado a ese barrio y yo voy a ese servicio y ese servicio, la médica de familia, me conoce por nombre y apellido y sabe cuántos hijos tengo. ¿Sí? Y en ese sentido también sabe si tengo algún problema de salud o si tomo más de la cuenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese nivel de conocimiento es clave. Ahora se comienza a decirle a las EPS, oiga, ustedes tienen que conocer su población. Las EPS dijeron, oiga, esto es una noticia para mí, a mí esto no estaba en el contrato inicial, a mí me habían dicho que yo manejara la plata, pero esto de que yo tenga que saber quién tiene presión alta, quién tiene diabetes, quién es alcohólico, etcétera, esto no, y esto requiere un camello enorme. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un problema en el conocimiento. ¿Sí? Pero además de eso, en esta atención centrada a la persona, es que la prestación, de nuevo, tiene que hacerle ser fácil. ¿Sí? Lo ideal con eso es one spot. O sea, yo voy a un servicio y ahí me atienden todo lo que yo necesito. Esto de estar de un lado para otro no debería pasar. Eso no es atención centrada en la persona. ¿Sí? Entonces yo voy a ese servicio y allá tienen su laboratorio, allá tienen la farmacia, allá tienen esto. ¿Sí? Yo salgo con todo listo. En una ida me resuelven todo. Salgo, como ocurre con los autos, uno va y le hacen todo de una vez, el mantenimiento. Debería pasar lo mismo en un centro de salud. ¿Sí? Estamos lejos en Colombia. En algunos países están más cerquita. ¿Sí? Y está todo el tema de, que ya lo hablamos la vez pasada, de concepto de redes. ¿Sí? Entonces, digamos que no todo se puede prestar en el mismo centro de salud. Digamos, a mí me detectaron un cáncer de piel, pues bueno, el centro no puede atender eso, pero hay una red, entonces me mandan allá y me devuelven a mi centro. Y mi médico de familia sigue siendo mi médico. Y supo que me hicieron y la información le llega a ese médico de familia. ¿Sí? Estamos lejos en Colombia, pero sería un camino muy interesante. Entonces eso es atención centrada en el paciente. ¿Sí? Paciente que tiene VIH y tiene que ir a un laboratorio para unas cosas, a otro laboratorio para otras, tiene que ir a recoger los medicamentos en otro lado, tiene que ir a la atención psicológica por otro camino,
Eso no es centrado en el paciente. Son sistemas fragmentados, que es lo que tenemos en la mayoría de América Latina. ¿Sí? El ministerio ya hace unos años planteó un modelo de atención que planteó el concepto de gestión integral de riesgo en salud. Esto tiene el problema de que está muy enfocado en riesgos. Y la verdad, pues deberíamos de nuevo no enfocarnos en riesgo en salud, sino en salud. Pero bueno, era un avance, es un avance importante. La verdad es que esto hace unos 10 años tuvo una buena acogida y era liderado en este momento por el viceministro de Salud, que actualmente es el ministro. ¿Sí? Después de unos añitos cambió ministerio y tal, y esto como que se olvidó, se engavetó, y ahora lo están volviendo a desempolvar un poquito. Entonces aprovechemos, porque aquí hay unos conceptos muy importantes. ¿Sí? Entre ellos es que se plantea esta gestión integral de salud, el centro de la persona, lo que está en el centro, ¿sí? Pero se habla que también hay personas en contextos diferentes. Hay personas en contextos rurales, contextos urbanos y rural disperso. Porque no es lo mismo estar en Leticia que estar en Puerto Nariño. En el mismo Amazonas, en Leticia tienes casi de todo, pero sales de Leticia y no hay nada. ¿Sí? Entonces el concepto de rural disperso es muy importante. ¿Sí? Y hay el concepto de atención primaria y de salud familiar, el de cuidado, que es la prestación, y la diferenciación. Tratamiento diferencial dependiendo de grupos poblacionales, orientación sexual, etc. ¿Sí? Entonces, como concepto es interesante, involucrando a 3 grandes actores: los prestadores, las aseguradoras y el ente territorial. ¿Sí? Y todo esto dentro de una política de atención integral de salud que se llamó País. Esto después le cambiaron el nombre. Esto se llamaba MIAS. El MIAS lo criticaron mucho. Las EPS dijeron que eso no tenía ningún sentido. En todo caso, por ahora, por desgracia, no tenemos mucho avance en esto, pero aquí hay unos elementos claves en el acceso universal. Es un modelo de atención principalmente concentrado en atención básica, que es una confusión importante. Cuando hablamos de atención primaria, no es solo la atención de primer nivel. Cuando hablamos de atención primaria, es una atención integral desde el primer nivel hasta el nivel especializado. Eso es atención primaria, es una atención integral. ¿Sí? Y se confunde mucho, y en el mismo Ministerio de Salud hay opiniones encontradas. Todavía para algunos atención primaria, para algunas personas en el Ministerio de Salud, atención primaria es clínicas móviles en zonas rurales. ¿Sí? Es la atención de puesticos de salud, digamos. Pero no, atención primaria dentro de este concepto de gestión integral de riesgo en salud, o aún más amplio, de alma ata, es una atención integral a todos los niveles, donde la persona es el centro, ¿sí? Y donde hay que responder a las necesidades de esa persona, no de el ministerio, no de las instituciones. ¿Estamos? El MIAS planteó 10 componentes grandes, ¿sí? Y uno de ellos es caracterización de la población. Y en eso comenzaron a trabajar, pero vamos lentos, vamos muy lentos. Se suponía que y estaba dentro del Plan Decenal de Salud Pública, que se termina el próximo año ya, este año, perdón. Y ahí vamos muy lentos. Pero como les decía, Costa Rica, no sé por qué hoy estoy añorando Costa Rica, tienen información familia a familia, ¿sí? Persona a persona, saben su edad, su sexo, su orientación sexual, si son hipertensos, diabéticos, etcétera, 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 cuántos partos. Toda esa información la tienen. Y el médico la puede ver, ¿sí? Y saber que ese paciente que me acaba de llegar fuma cigarrillo y me acaba de llegar con una tuberculosis o con un COVID. Me interesa saber que ese paciente es fumador. Porque él me va a decir que no, ¿sí? Me va a mentir, pero como yo ya tengo la información, porque se fue a la casa y se habló con él, ¿sí? Y la mujer dijo, no, y este toma más de la cuenta, entonces tenemos esa información también. Eso es clave, ¿sí? Para también a llamarlo y decirle, venga a una cita porque le vamos a proponer una manera de dejar de fumar, por ejemplo. ¿Sí? Las rutas de atención integral en salud.
Este fue otro hito importante. Hay cosas muy interesantes. Se hizo un esfuerzo grande para el diseño de esas rutas. Fallecieron, o sea, se quedaron, solo hubo inicialmente 2 legalizadas, por decir así, oficializadas. Ahora se ha venido ampliando y se ha venido retomando. Las rutas son una lógica muy interesante porque involucra entender paso a paso qué pasa con una persona que tiene una enfermedad, pero también hay una ruta de prevención y promoción. O sea, paso a paso, qué se requiere para la prevención y promoción de una persona. ¿Sí? Todo el tema de gestión integral del riesgo. En esto ahí no se ha avanzado mucho, pero de nuevo, la idea es conocer esos factores de riesgo, saber quién los tiene, saber y comenzar a intervenir en esos factores de riesgo. Inactividad física, por ejemplo. Falta de consumo de fruta y verdura, etcétera. ¿Sí? Delimitación territorial del MIAS, o sea, diferenciar MIAS en zona urbana y rural y plantear modelos diferenciales. Esto se hizo un intento en Guainía, tiene sus detractores, tiene sus defensores. La verdad, yo creo que la estructura con que lo planteamos, yo estuve involucrado en ese proyecto, era interesante, ¿sí? Pero parte de esa estructura es que no había suficiente mercado para competir, o sea, no era un mercado regulado, sino que ahí no había mercado. Como había 40.000 personas, pues lo que había que hacer era un monopolio de prestación pública y un monopolio de una sola EPS, cosa que fue muy criticada por las EPS y todavía pues está en debate, digamos. Pero en algunas cosas yo creo que ha funcionado de manera interesante. Está pendiente la publicación de una evaluación que se hizo de esta experiencia en Guainía, pero no entiendo las razones por las cuales el ministerio no la ha publicado. Ok. Redes integrales. Y entonces hablábamos de que los prestadores se deben habilitar. Hoy en día, además de que el prestador se habilite, las redes se deben habilitar. Y hay unos criterios técnicos de habilitación de la red. ¿Sí? Redefinir el rol del asegurador. El asegurador, y lo vamos a ver en la clase de la semana siguiente más en detalle, tenía un rol principalmente de aseguramiento del riesgo financiero. O sea, lo que se le estaba exigiendo de un lado es que contuviera costos y por el otro que la gente no tuviera que poner mucho de su bolsillo. ¿Sí? Pero luego se les dijo, no, ustedes también tienen una responsabilidad en el riesgo en salud. Y ahí es donde las EPS dijeron, oiga, esto sí, esto no estaba como, no era parte del cuento. ¿Sí? Entonces ahí hay un elemento clave, ¿sí? Que conceptualmente realmente sí estaba desde la ley 100, ahí puesto. Redefinición del sistema de incentivos, lo que decimos, bueno, debería poderse pagar más al que lo haga bien y pagarle menos o dejarle de pagar al que lo haga mal. Ahí vamos muy lentos. Hay unos esquemas muy interesantes que veremos en financiamiento. Esto implica un cambio en el sistema de información. El sistema de información nuestro está basado básicamente en eventos y en curativos, ¿sí? No más. Tenemos muy poco en toda la parte precisamente de riesgo o de análisis de acceso, etcétera. ¿Sí? Fortalecimiento del recurso humano y innovación, que esto daría para muchos temas de innovación. ¿Sí? Ahora, en general, para la caracterización, lo que se planteó es cada departamento, cada municipio va a ser una CIS. Y esto más o menos se ha cumplido. No necesariamente cada año, pero digamos, tenemos ASIS cada 2 años y los ASIS cada vez van mejorando, la verdad, la calidad de los ASIS, sobre todo a nivel departamental, es bastante buena, ¿sí? Y ustedes lo pueden acceder. Tienen el ASIS de cada uno de los departamentos, con muy buena información de morbilidad, mortalidad, contexto sociopolítico, económico, de qué vive la gente, y algunos indicadores de equidad, en algunos ASIS, unos sí, otros no, pero ahí hay muy buena información. O sea, este es un elemento clave y debería ser la base para el resto. ¿Sí? Y a las aseguradoras, a las EAPB, se les pidió, se les exigió
quisiera una caracterización de su población. Algunas la tienen bastante bien, pocas todavía, pero hay que empujar porque esto es un elemento clave, ¿sí? Ahora, las redes integrales, perdón, las rutas de atención integral. Las rutas de atención Profe, una integral. pregunta. Sí, claro. Profe, en la diapositiva anterior, estos estudios bueno, los ASIS son de acceso público. ¿Estos son de acceso público también, los de las aseguradoras? Sí, sí. Gracias. Son de acceso público de las aseguradoras, aunque como te digo, que yo haya visto, yo he visto un par, ¿sí? Pero Sura es uno de los ejemplos, tiene un análisis muy interesante de su población. Perfil epidemiológico, ¿sí? Es uno de los que me parece mejor analizados, ¿sí? Pero sí, y esto es para que sea público, o sea, esto no es... ¿sí? Luego ustedes tienen las rutas de atención integral. Entonces, ¿qué es interesante de las rutas? Las rutas plantean varias cosas. De un lado, acciones individuales que están en amarillo, acciones a nivel laboral, hogar, comunitario, educativo, gestión de salud pública y promoción de la salud. Son como los grandes, ¿qué decir?, dimensiones de una ruta. Pero además dice después, ok, prestador primario, prestador complementario. Si recuerdan, les había dicho que se quería romper esto de niveles de atención, 1, 2 y 3, más hacia primario y complementario, EAPBs y entidad territorial. ¿Sí? ¿Y qué planteaban? Pues bueno, vamos a mirar entonces el prestador primario frente a una temática, llámese cáncer de seno, llámese promoción y prevención. ¿Sí? Este prestador primario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Demanda espontánea, demanda inducida, identificación desde la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si en caso de que en esa demanda encuentran un factor de riesgo, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Soluciona el factor de riesgo, no lo soluciona. Si lo soluciona, continúa con la ruta de promoción y prevención, ¿sí? Y de mantenimiento de la salud. ¿Sí? Pero si está enfermo, pues entonces lo va a tratar y tiene unos hitos. Los hitos lo que hablan es de la oportunidad entre un diagnóstico y un tratamiento, por ejemplo. Es parte de los hitos. El prestador complementario, pues le mandan el paciente ya con un cáncer, ¿qué debe hacer? Y lo mismo, debe tener unos hitos, ¿sí? Entre el diagnóstico de un cáncer de seno y su tratamiento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuál es la sobrevida a 2 años en el cáncer de seno? La EAPB, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Entonces, para este tema, la EAPB debe hacer estas, por ejemplo, hacer vigilancia en salud pública, ¿sí? Caracterizar la población, etcétera. Y las entidades territoriales, ¿sí? Entonces, lo interesante es que de un lado se plantean capas, pero también se le da una responsabilidad específica a cada uno y se definen hitos, o sea, indicadores para saber si están cumpliendo. Entonces, el esquema es bastante interesante, ¿sí? En ese esquema, lo que es importante también es que la prestación debe ser la punta del iceberg. Lo que es el prestador primario o el prestador complementario debe ser la última parte. De ahí para abajo, toda la parte de autocuidado de la persona, todo el trabajo de las EAPBs y todo el trabajo de los entes territoriales debería ser la mayoría del trabajo. Lo tenemos invertida. Nuestro sistema está muy concentrado en el prestador complementario, en los servicios de urgencia. En un departamento o en un municipio, 90% de la plata se gasta en el hospital público y se acabó la platica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema. Momento que tenemos a alguien para admitir. Momento, ¿cómo vamos de tiempo? Uy, hoy no está rindiendo para nada. Les voy a dar 5 minuticos de descanso para traer agüita y tomarse algo y seguimos. Pues todavía hay esta presentación y tenemos un trabajo en grupo para realizar. ¿Estamos? Momento. Vamos a poner. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, profe.
Dime. No, que sí, el descanso. Ah, ok, listo, descanso. Bueno, olvidé grabar esta parte, entonces solo para ubicar a los estudiantes que ven las grabaciones, nos devolvemos una y ya hay un ejercicio sobre delimitación territorial bastante bueno, pero se le ha hecho poco utilidad, a mi parecer, de ese ejercicio. De otro lado, ha habido varios ejercicios de establecer redes en varios departamentos, entre ellos Guainía, Bichada, Amazonas, Meta, Chocó. Algunas han avanzado más que otras, pero la lógica es tener identificado la población, los servicios que existen, las necesidades de transporte, de comunicación, etcétera. Luego está todo el tema de prestador primario, ¿sí? Y los niveles de prestación y el concepto de prestador complementario, pero en el de prestador primario, en realidad, y alguien lo mencionaba en el PDF, pues tenemos, digamos, hospitales de baja y mediana complejidad, donde hay, pues, médicos, psicólogos, técnicos de radiología, bacteriólogos, y luego los centros de salud, donde en general, digamos, lo que se buscaría es que hubiera un médico de familia. El problema con esto es que Colombia tiene muy pocos médicos de familia y todavía no es una profesión muy valorada. En España, el médico de familia es el profesional, por decir, más importante y, digamos, el más frecuente. Es el equivalente al médico general en Colombia, con más capacitación y con más poder. Entonces, es una ventaja interesante, ¿sí? También hubo unos intentos de formar más médicos de familia, pero todavía esto no despega muy bien en Colombia, ¿sí? Luego, en los puestos de salud, la idea es que básicamente son manejados por auxiliares de enfermería. El problema con esto es que los auxiliares de enfermería en estos puestos, por normativa, no pueden ni formular, ni hacer curaciones, etcétera, pero en la práctica les toca hacerlos. Entonces, ahí hay un problema normativo, digamos, de la norma versus la realidad. Y a nivel comunitario, todo el trabajo con parteras, con cuidadores también, y con médicos tradicionales es una parte importante. La verdad, se han hecho algunos ejercicios interesantes. Yo diría, de lo más interesante que he visto en Colombia está en el Baupés con médicos tradicionales. Y de integración, por ejemplo, en Baupés, el médico tradicional puede ir al hospital a ayudar en la atención de los pacientes. Ahora, rutas de atención integral. Existen varias rutas ya establecidas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ruta de... No estás compartiendo la pantalla, qué pena interrumpir. No, muy importante tu interrupción. Gracias. ¿Ahora? Sí, señor. Me devuelvo entonces un par. Les decía, estos son ejemplos de rutas, digamos, es como un esquema, pero que se han intentado estas redes, perdón, integrales de prestación de servicios en diferentes departamentos del país, pero todavía hay mucho trabajo que hacer a ese nivel. Luego, en el prestador primario, teníamos estos baja complejidad, hospitales que tienen médicos y algunos especialistas, luego centros de salud donde se maneja más el concepto de médico familiar, con la dificultad de que hay muy pocos médicos familiares en Colombia y es poco valorado como especialidad en el país. Auxiliares de enfermería en puestos, como decía, el problema normativo es que ellos no tienen derecho a prescribir o a realizar procedimientos, en la práctica lo hacen. Y a nivel comunitario, los médicos tradicionales, las parteras, los cuidadores, que es muy importante, por ejemplo, para el tema del COVID. Ahora, rutas de atención integral. Entonces, rutas de atención integral, oficialmente hay poquitas. Entonces, la mejor o la más estructurada es la de prevención y promoción. Ahora, en realidad,
no hay una ruta de atención integral, prevención y promoción genérica, sino que hay ruta de atención integral y promoción para diferentes grupos etarios por ciclo de vida. Entonces, este es el ejemplo de la ruta pensada para adulto mayor, ¿sí? Entonces, en el caso de adulto mayor, ¿qué hacer en gestión de salud pública? ¿Sí? Y aquí básicamente es toda la parte de planeación, de entender cuáles son las necesidades del adulto mayor y establecer un plan de intervención en salud pública. Luego, en la parte de promoción de la salud, entonces, una de las cosas importantes es la convivencia, la sana convivencia. Al adulto mayor con frecuencia se le agrede, se le aísla, no se le atiende sus necesidades básicas de manera adecuada en las casas. Entonces, todo esto hay que trabajarlo porque va a influir mucho en la salud de ese adulto mayor. ¿Sí? A nivel comunitario, ¿sí? Toda la parte de caracterización, ¿cuántos adultos mayores hay? ¿Qué nivel de actividad de independencia tienen o qué nivel de dependencia tienen? Y eso es muy importante para establecer el tipo de cuidado que requiere ese adulto mayor. ¿Sí? En otro tema, a nivel del hogar, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de vida? ¿Cuáles son las amenazas? Si vive en un hogar que no tiene agua, por ejemplo, ¿qué tipo de amenazas puede tener esa persona? Luego, a nivel educativo, ¿sí? Igual hay que mirar no solamente el espacio, digamos, del adulto mayor, el espacio de vivienda, sino todo su entorno. Y puede haber actividades, por ejemplo, de educación o de alfabetización de adulto mayor, ¿sí? Pero también necesidades básicas como electricidad, por ejemplo. ¿Sí? A nivel laboral, ¿sí? Por desgracia, hay personas que nunca se van a poder jubilar en este país y no estamos hablando de una minoría. Más o menos la mitad de las personas, de los adultos en este país no tendrán posibilidad de jubilarse. No hay la plata. O sea, no han cotizado suficientemente como para tener una jubilación. O han cotizado cero para tener una jubilación. Por lo tanto, estas personas van a seguir trabajando, ¿sí? Con un aumento en su riesgo y con mayor informalidad con frecuencia en el trabajo del adulto mayor. ¿Sí? Y después de todo esto se plantean esto que les comentaba, bueno, a nivel de prestador primario, a nivel de prestador complementario, a nivel de la APB, del ente territorial, cuáles son sus compromisos y cuáles son los hitos, los indicadores para ver si eso se está cumpliendo. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? De indicadores, de lo que ya se llaman hitos. Entonces, un hito para adultos mayores, valorar integralmente la salud de las personas mayores. Como indicador, ¿sí? Porcentaje de adultos mayores con al menos una consulta anual para detección temprana de alteraciones de su estado de salud. O sea, no es una consulta para cuando ya está enfermo, una consulta de adulto mayor que no está enfermo. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de adulto mayor con adecuado estado nutricional? ¿Sí? Siempre pensamos en la nutrición en niños, la nutrición en adulto mayor es muy alta. El porcentaje de adulto mayor con una evaluación de su estado funcional. ¿Sí? Ese tipo de indicadores nos darían para entender si estamos prestando suficiente atención a ese adulto mayor. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a parar. Listo. Antes de repartir en grupos una información, para el grupo de aseguramiento, Claudia Perea, ella retiró la materia, o sea que ustedes se quedan el resto. Y para el grupo de gobernanza, Andrés Felipe Romero también retiró la materia, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, de un lado, a mirar el link. Espérense, yo se los pongo en el chat. Este es el link del Ministerio de Salud con las rutas de atención integral. Solo para que lo exploren un poco y miren cuáles rutas están,
qué tipo de información se puede conseguir en las rutas, ¿sí? Hay de un lado presentaciones de PowerPoint y también hay Excels con mucho detalle y hay un programa, digamos, pero ese por ahora no lo vamos a usar, ¿sí? Ok, perdón, una pregunta sobre el MIAS o el MAITE. El MIAS, como les decía, por desgracia entró un poco ¿cómo se dice? Adquirió mala fama, las EPS lo cuestionaron mucho, especialmente por el temor que les generó el Guainía y la propuesta que se hizo en Guainía y que se concretó en Guainía de tener una sola EPS. Entonces lo vieron como un riesgo importante. Entonces hubo cuestionamientos importantes al modelo, ¿sí? Y por esto de que se le cambiaba las reglas de juego a las EPS. Se les decía, ustedes no solo se encargan de la parte de riesgo financiero, pero riesgo en salud. Entonces fue muy criticado y en ese sentido un poco cayó en desuso. Pues ya ni se hablaba de MIAS. Y si algunas EPS les mencionan en MIAS, dicen eso es lo peor que puedan haber inventado. Con base en eso se planteó el MAITE, ¿sí? Y el MAITE, contrario al MIAS, el MIAS estaba pensado, tanto el país, la política de atención integral, como el modelo de atención integral se había planteado para todo el país. Luego, en parte se dijo, bueno, no nos metemos en eso, porque aquí nos cayeron piedras. Vamos a plantear un modelo de atención territorial, precisamente para esas zonas apartadas, de difícil acceso, donde ahí hay menos interés de parte de las EPS y donde va a haber menos conflicto. Y este es el MAITE. El MAITE es un modelo de atención integral territorial, ¿sí? Pensado para esas zonas rurales. Tiene muchos elementos del MIAS, tiene algunas cosas relativamente nuevas, digamos, como adaptación a partir de la experiencia de Guainía y de otras experiencias que ha habido, pero igual, realmente por lo menos lo que yo he visto de ejecución, tanto del MIAS como del MAITE, es muy poca, ¿sí? Y ahí todavía habrá un gran trabajo para hacer. Ok. Bueno, vamos a separarnos en grupos, los mismos grupos, y vamos a hacer primero esta revisión rápida de qué hay en esta página de las rutas integrales y vamos a continuar a trabajar y vamos, a hacer una tarea, ¿sí? Que está en el Cicuba Plus, ¿sí? La tarea consiste en proponer mecanismos para medir el real acceso a los servicios de salud en Colombia, ¿sí? Recuerden que ponen los integrantes del grupo, porque hay algunos que no participan en la mañana, pero deben luego agregar sus aportes en la tarde, ¿sí? Y ponerlo en el panel. Ahí está el link, ¿sí? Con que lo ponga uno de ustedes es suficiente. Ustedes ponen los nombres del grupo y sus aportes. La pregunta concreta es cómo medir acceso real a servicios de salud en Colombia. ¿Queda clara? Tenemos 30 minutos para, de un lado, revisar. Gástense 5 en lo de rutas, porque es simplemente ver como que hay y saber dónde lo encuentran. Y 20 minutos para lo de cómo medir ese acceso. Y faltando 5 minutos para las 12, los vuelvo a traer para comentar de acceso y ya introducir la siguiente clase.